también creo que hay una posición política, un posicionamiento de decir, claro, yo creo que lo que se está produciendo actualmente, que mi generación, que mis pares, lo que ellos están haciendo vale la pena y vale la pena ser leído. Hola, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos a una entrega más de Libros, Lecturas y sus lectores, y esta vez estamos de gala en Ave María Café, que está aquí enfrente de San Caralampi, una cafetería nuevecita. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de grabar acá. Y pues bueno, Samuel, bienvenido otra vez a tu tierra. Hola, sí, es verdad. Hola, Gustavo, hola a todos. Y sí, acá de regreso de Pisa y Corre, pero contento que el viaje haya servido para esta conversación. Muchísimas gracias también por haberme avisado que estabas aquí con tiempo. Unos días con tiempo, sí, como con un mes de anterioridad. Sí. Pero pues bueno, muchísimas gracias. Y pues para quienes no conocen a Samuel, es conocido también como el señor librero, por haber tenido la Lilo aquí en Comitán. O era conocido. O era conocido, no, sigue siendo Las nuevas generaciones, quién sabe, ¿no? Después ya. Claro, ¿quién será? Puede aplicar, pero sí. Prefiero pensar que sí, sos conocido. Me parece bien. De la Lilo, y bueno, ahora del entusiasmo en Jalapa, me parece. Así ¿verdad? Es. Y pues bueno, él ha estudiado algo, más o menos ahorita nos va a contar sobre su camino con los libros. Se dedica pues a esto, y pues muchísimas gracias de nuevo, Samuel. Y pues bueno, este blog más o menos trata sobre nuestra experiencia con los libros, y cómo es que pues va nuestro andar en la vida con ello. ¿Cómo fue que tú te sumergiste en este libro y probablemente nunca salgas de él? En el mundo de los libros, ¿no? en el gusto y la pasión por los libros. Yo creo que mi formación lectora y mi camino lector empezó tarde y tiene muchas falencias. Sin embargo, a pesar de eso, los libros siempre han sido una presencia constante en mi vida, de una u otra manera. Los libros siempre han estado ahí, rodeándome, aunque yo en algunos momentos de mi vida no les hiciera ni caso. Entonces, por ejemplo, de niño yo leía muchos cómics. Mi acercamiento con la lectura fue principalmente gracias a los cómics, a las historietas, a Archie, a Tom y Jerry, ni siquiera de superhéroes, ni siquiera Marvel, ni eso, eran cuestiones muy, muy sencillas, ¿no? Betty, Verónica, y así me gustaban mucho los cómics. Y en mi casa había, así como una casa tiene una sala y una cocina y un dormitorio, había un ambiente que era una biblioteca, que se denominaba así, era como la biblioteca. Okay. Y a mí eso, entonces yo de niño pensaba que todas las casas, así como tenían el baño y la cocina y el comedor, también tenían una biblioteca. Me parecía como lo más normal del mundo. Fue sorprendente ir creciendo, ir conociendo otras casas y darme cuenta que ese ambiente no era tan común como parecía. Y en esa biblioteca, que era la biblioteca conjunta de mi papá y mi mamá, habían muchos libros, principalmente literatura latinoamericana clásica, como del boom, obviamente, de los 50, de los 60, de los 70, y mucha literatura mexicana. Entonces, mucho Carlos Fuentes, mucho José Agustín, mucho Juan Rulfo, y así. ¿Tus papás leían mucho? Mi mamá leía mucho, mi papá también, pero yo creo que mi papá leía menos. Mi mamá sí era muy lectora, y se ve que en su juventud tenían mucha pasión por comprar libros también. Seguramente libros usados y eso, porque la biblioteca era muy grande. Ahora la veo, ahora cambió y veo cómo está, y pienso que es una muy buena biblioteca, la verdad. O sea, que está muy bien, muy clásica. Entonces mi camino empezó así, como teniendo un libre acceso a libros que yo ocasionalmente, alguno me llamaba la atención y ya lo agarraba y lo leía. Era muy ocasional, pero creo que lo importante fue que los libros estaban ahí, ¿no? Entonces yo eventualmente caía con alguno. Fíjate que es curioso porque dos de los entrevistados, de los primeros entrevistados que hemos tenido aquí en el podcast,
Me decían que empezaron con la Biblia, por ejemplo, que es un libro que está casi siempre presente Claro, en las que casas. está ahí, sí. Ajá. Y aparte, pues, de todo su contenido, pues, cómo es que también la Biblia se le toma un poco como por los relatos, ¿no? Claro. A manera de cuentos. Sí, al final podríamos pensar que es que primero fue una narrativa oral, por decir, ¿no? Claro. Como un relato oral que después, bueno, se transcribió y está ahí, pero entiendo que algunos relatos deben de ser incluso emocionantes. Sí, sí, sí. Ah, ok, Sam. ¿Y cómo conseguías estos cómics? Porque no sé si había accesibilidad a cómics en Comitán en ese entonces. En la única, sí, en el único lugar donde se podían conseguir, que es la proveedora cultural, que era en aquel momento principalmente distribuidora de revistas, periódicos e historietas. Y llegaban siempre, cada semana íbamos a comprar. Entonces, encima teníamos una colección grande y los cómics tienen la maravilla de la frecuencia, ¿no? Entonces cada semana íbamos por un cómic nuevo. Okay. O sea, sí te los leías seriados todos. Sí, los leía seriados todos. O sea, los leía seriados todos. Curiosamente no se me despertó el gusanito del coleccionismo. Es decir, yo tenía seriados, pero después crecí y tampoco era como, uy, me falta este, oh, me falta el otro, hay que cuidar este. O sea, los cómics estaban ahí. ¿Todavía los tienes? Todavía los tengo, inclusive tengo, la colección más completa que tengo es la de los cómics de los Simpson, que tengo desde el número 1 hasta el 64, creo. Okay. Y esos están ahí. Pero no les tengo reverencia, o sea, a veces los agarro, los ojeo, los leo, se los presté un día a mi sobrina, los ojeó y todo. Entonces, eso también es una relación particular con el libro como objeto o con el objeto de páginas, que es una relación mucho más desapegada. Hay gente, hay personas, me da la impresión que tú puedes ser de esas, aunque no, porque prestas bastante, que tiene una relación de mucho apego con el libro, ¿no? Que hacer esto que hago yo, que es hacer la separación con la misma solapa, les da el infarto, ¿no? O sea, que no pueden doblarlo, mucho menos rayarlo. Que se deformen. Claro, que se deformen. Yo tengo libros, este no se ve, pero tengo libros subrayados. Ah, sí, aquí está en la primera página. Entonces sí es una relación más de quiero hacer lo mío y lo hago mío leyéndolo y doblándolo y así. Y no te cuesta dejarlo ir tampoco. No me cuesta dejarlo ir porque... Tal vez es síndrome del librero, ¿no? Tal vez es síndrome del librero, tal vez sí, preferiría venderlo, pero hay una cuestión de, una vez que ya presto un libro, lo hago con la firme conciencia de que lo más probable es que no vuelva. Es decir, no presto un libro pensando, me lo tiene que devolver. Si me lo devuelve, es una ganancia, pero casi siempre pienso como... No, pues ya. Claro, o sea, claro. Ya se fue el libro. ¿Y más o menos como a qué edad fue que empezaste? O sea, ¿desde siempre? Yo creo que los cómics desde los 6, ¿no? 6 o 7 años. Ahí, en ese momento llegaron también los libros de la colección A la orilla del viento, del fondo, los delgaditos, que son como novelas o cuentos largos, también para niñas, ¿no? Como Maipa Drácula, La fórmula del Doctor Funes, El Doctor Zipper y la fabulosa guitarra eléctrica. Son libros muy breves que además a mí me encantaban y bueno, entonces volví a leer una y otra vez. En algún momento conseguí, me compraron los libros de Elige tu propia aventura, me hice muy fan de esos libros, entonces quería leer todo de eso. Entonces mi formación lectora es muy pop, muy del cómic, muy de la literatura policial, de misterio, emocionante, ¿no? Sherlock Holmes antes que Edgar Allan Poe. Hay gente que leyó Edgar Allan Poe y ahí se entusiasmó con la literatura de terror o con la literatura policíaca. Y yo a Edgar Allan Poe lo leí, yo creo que hasta, no sé, hasta los 20, o sea, ya con otra conciencia. Eso, así que de los 6 cómics, libros pequeños, y yo creo que mi primera lectura formal, que me emocionó mucho, que me entusiasmó mucho, debería haber sido a los 12, todo Sherlock Holmes, ¿no? Todas las 4 novelas de Sherlock Holmes y todos los cuentos, que a mí en ese momento me parecía Conan Doyle como seguramente me parecía el mejor escritor del mundo. Claro. Ok, y
con tu andar actual, ¿cómo crees que ha ido evolucionando, por ejemplo, tu gusto o al menos el criterio como para elegir qué libros leer, Sí. novelas, poesía? Porque me acuerdo que las primeras pláticas que tuvimos cuando te conocí era que me decías que te gustaba también la ciencia ficción, Ujú. pero no es que solo leas ciencia ficción, ¿no? Sino como que No. es tal vez nada más el gustillo ahí que tienes. Es nada más es el gusto por el género que digo, ay, está bueno esto, pensar mundos posibles. Ese ejercicio me gusta. No es que yo solamente lea eso. Es peculiar, como dice que hay gente que, no sé, hay como dos visiones de la vida y una visión es, por ejemplo, la visión cortasariana, que es uno no puede elegir de quién enamorarse, así como uno no elige cuando una lluvia te va a empapar, así dice Cortázar en Rayuela, ¿no? Uno no Ok. puede elegir de quién enamorarse. Y hay gente que dice que sí, que hay que es posible, que uno puede decidir, esta persona me gusta y entonces le voy a meter onda porque, porque quiero encontrar y generar el enamoramiento. Todo esto para decir que yo pertenezco al segundo grupo. Yo creo que uno puede elegir de alguna manera, sí, voy con esta persona. Entonces, todo esto para decir que pasa lo mismo con los libros. Yo creo que uno debería de ser capaz, y yo soy muy capaz de ir ir haciendo un camino lector, y es un camino lector muy, si se quiere, muy rígido, ¿no? Es decir, yo tengo muy claras las cosas que no me interesan y entonces no las leo. Y no tengo ningún reparo ni ninguna culpa en no leerlas. Entonces yo, como te dije antes, mi formación lectora tiene muchos huecos. Por ejemplo, ¿qué podríamos decir? Nunca leí eh, Rojo y Negro de Stendhal o La Guerra y la Paz de Tolstoy. Entonces, bueno, son dos pilares de la literatura occidental. Yo nunca los leí. Ahora tengo 38 años, una librería abierta, una cerrada. Tampoco lo leería. Es decir, yo elegiría, tengo 20 libros antes que quiero leer, antes que decir me voy a poner a leer a Tolstoy y a ver cómo eran los rusos del siglo XVIII. No me interesa. Entonces yo configuré mi camino lector y mis gustos solamente con base en aquello que me llamaba la atención, pero principalmente excluyendo sin ningún tipo de culpa todo aquello que no me interesaba. Y todo aquello que no me interesa es bastante. O sea, es bastante, Ok. la verdad. Que los harías a un lado. Sí, que lo hago a un lado como tal. Y que muchas sin veces ningún recelo, Ajá, sin ningún arrepentimiento. sin ningún arrepentimiento. Por ejemplo, ahora, cosas del boom latinoamericano. Entonces, leí Rayuela, leí cosas de García Márquez y Cien años de soledad, leí Pedro Páramo, que me parece la mejor novela mexicana escrita, y suponte que... Y leí Los cachorros y Los jefes de Vargas Llosa. Entonces, hay un montón de cosas que están afuera de eso, ¿no? O sea, no hay... Y a pesar de que me gusta la literatura latinoamericana, no tengo ningún interés en revisitar o más bien en visitar el boom latinoamericano. De nuevo. Pues de nuevo no, porque nunca estuve ahí. Pero sí leíste algo, ¿no? Sí, leí algo, Claro, leí 4 o 5 cosas. Entonces mi camino lector fue así, configurando como lo que no me gusta. Y lo que me gusta es la literatura latinoamericana contemporánea. Y decir, entonces, literatura escrita en cualquier variante del español, desde Estados Unidos hasta Argentina, porque Estados Unidos tiene su variante del español. Y contemporánea quiere decir preferentemente, aunque no limitado a, pero preferentemente de autores vivos. De autores que yo pueda decir, escribió esto y a lo mejor busco en YouTube un podcast y está ahí, claro, que lo filmaron la semana pasada, está hablando de eso.
Y con un poco de suerte, el autor tiene Twitter y voy y le escribo y el autor me responde, ¿no? Ese intercambio a mí me estimula bastante. Fíjate que también mencionaste algo importante que incluso lo había clasificado para algún tema de conversación aquí en el podcast, dedicarlo solo a eso. Como por ejemplo, yo me acuerdo que cuando empecé a leer, por ejemplo en la prepa te dicen, por ejemplo, las obras clásicas y las grandes obras clásicas que tienes que leer, ¿no? Y ahora cuando me metí a la cuestión de la ciencia ficción también yo decía, bueno, tengo que leer las grandes Las obras bases. Claro. Las bases de la ciencia ficción. Pero creo que aquí le abres la puerta a que no tiene que ser necesariamente así, ¿no? Sobre todo, primero, si no quieres, y dos, porque a veces no se te da o se te aparecen otras cosas en el camino, ¿no? Sí, esas dos cosas que dices. Y también creo que hay una posición política, un posicionamiento de decir, claro, yo creo que lo que se está produciendo actualmente, que mi generación, que mis pares, lo que ellos están haciendo vale la pena. Y vale la pena ser leído. Y que yo lo lea, y que yo lo comente, y que yo lo comparta. Creo que ahí también es una forma de mirar, ¿no? Como decir, a mí me interesa lo que está pasando ahora. No porque lo otro, no porque Tolstoy o Asimov o tal no tenga valor. Por supuesto que lo tiene. Pero ese valor ya está probado y asegurado, ¿no? Ya todos sabemos que son las grandes obras. A mí me gusta y me interesa pensar en que dentro de 20 años va a haber una gran obra y yo estaba y la leí cuando era un libro que acababa de salir, ¿no? Un poco es como formar parte de mi generación, ¿no? Eso. Claro. Fíjate que me hizo un poquito de ruido porque justo hace 2 días me acabo de comprar Los Hermanos Karamazov. Ajá. De Sepan Cuántos de Porrúa. Y todo esto porque hace mucho tiempo leí Crimen y Castigo, que por ejemplo, bueno, mencionaste Guerra y Paz. Sí, y creo que Crimen y Castigo. Crimen y Castigo, ¿no? Y Rojo y Negro. Ajá. Entonces, sí, siento que son grandes obras. Y aparte fue un momento muy especial de mi vida y por eso me dio como el cariño. Y ahorita estoy como que en esta faceta de dejar un poco las lecturas por tarea y también las lecturas por gusto. Uh-huh. ¿Tú lees por tarea en algún momento? No, ya no. No leo por tarea. Inclusive cosas que son de temas no literarios, que no ficción y eso, los leo porque son temas que me interesan. Por ejemplo, principalmente el hermoso género, libros sobre libros, ¿no? Ensayos sobre cómo se hace un libro, sobre librerías, sobre editoriales, sobre traducciones, o sea, la teorización no académica, o académica, pero casi siempre no académica, sobre temas alrededor de la cadena del libro, a mí me encanta y lo leo siempre, pero no, yo creo que hace mucho que no leo ya por tarea, hace bastante, ¿no? O sea, yo puedo recomendar un libro a alguien que no he leído y eso no me hace ni un mal librero, ni un librero falso, ni un librero que te esté engañando, o sea, eso no,